Muy buenas noches a todos. Les pedimos disculpas por la demora, pero estamos otra vez acá con mucha alegría, volviendo a encontrarnos en este segundo jueves. Yo les voy a dar la bienvenida en nombre del Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal Argentina. Antes de comenzar, los invito a rezar juntos la oración por la canonización de los mártires riojanos, porque este año la diócesis de La Rioja ha instituido el jubileo por los 50 años de martirio. Y uno de esos mártires, Wenceslao Pedernera, laico, él es el patrono de los animadores bíblicos. De esta manera, nos unimos a la celebración de los riojanos. Y entonces rezamos. Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Él y por Él manifestaste bienaventurados a los que tienen hambre y sed de justicia, y a los perseguidos y ultrajados por causa suya. Te imploramos que la Iglesia en Argentina recoja y siga siendo fecunda la siembra evangélica de los beatos Enrique Angelelli, Carlos de Dios Murias, Gabriel Longville y Wenceslao Pedernera. Te pedimos la gracia de ver proclamados sus nombres entre los santos mártires de tu Iglesia, que sus vidas y muertes como testigos de la fe en Jesús afiancen por tu espíritu la esperanza en el corazón de tu pueblo, para que, peregrinando hacia el tincunaco final, construya la paz en la justicia y el amor. Amén. Entonces ahora les va a hablar el doctor Verdini, quien estuvo exponiendo el jueves pasado y va a presentar a la expositora de hoy. Adelante, Leandro. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Me toca presentar hoy a la doctora María Verónica Talamé, doctora en Teología Bíblica por la Pontificia Universidad Gregoriana, salteña, profesora de Sagrada Escritura en la Universidad Católica de Salta, predicadora de retiros, de ejercicios espirituales, y una misionera itinerante por todo el mundo, llevando peregrinos a los lugares santos y trabajando por el Evangelio, eh, de día y de noche, a toda hora. Así que con nosotros entonces, gracias Vero por preparar esta exposición para nosotros sobre la paz en el libro de los Salmos. Te dejo la palabra. Muchas gracias, Lean. Bueno, después de todas esas cosas, lo más importante es que somos amigos y hermanos en la palabra. Todo lo demás del currículum no cuenta. Bueno, tuve un problema técnico, no puedo pasarme yo mi PowerPoint, así que, bueno, Ana María, como pueda, va a ir haciendo esta tarea de la paz en los salmos. Agradezco a Mircra que está haciendo este esfuerzo por traducir en lenguaje de señas este encuentro que, bueno, queremos ampliar con esta pastoral de estos hermanos, lo que compartamos acá. Bueno, vamos entonces a introducirnos en el tema de la paz en los salmos, pero antes me parecía que la raíz shalom, que es una de las palabras hebreas sin dudas más conocidas, no sé, Ana, si podés pasar la diapositiva siguiente. Ahí está. Incluso para los que no conocen la lengua hebrea, creo que sí, así como para los que no conocen inglés, todos saben decir hello.
Bueno, para los que no conocen hebreo, creo que todos saben decir shalom. Así que en nuestros días los judíos lo utilizan como una fórmula diaria de saludo. Anda haciendo clic, Ana, aunque sea en esta primera diapositiva, y yo voy hablando, y esto es lo que titulé como el uso cotidiano. Decir buenos días, decir adiós, se dice shalom. Y entonces expresa este deseo de bienestar mutuo. También derivado de la raíz shalem, implica un ser o un estar a salvo, un estado de dicha del individuo, de la comunidad, y por eso también se traduce como un estar íntegro, completo, o un bienestar integral. Esto quiere de una persona o de un pueblo, ¿no? Esto quiere decir que el término es realmente amplio y que tiene una gran variedad de matices. Bueno, como nuestras lenguas modernas, se opone a la guerra, a todo lo que se deriva de la guerra, se opone a la disputa, al combate, al complot. Shalom se opone a las armas, y entonces, bueno, ocupa en la Biblia un gran lugar en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero ahora digamos en el Antiguo. Fíjense un poco de estadística, el término en el Antiguo y en los Salmos aparece 358 veces en el Antiguo Testamento, como paz, como shalom, retribución. A eso hay que agregarle las veces que aparece el verbo hacer la paz, pero en los Salmos aparece 27 veces. Esto dice, después de los profetas, la gran recurrencia que tiene en el libro de los Salmos. Bueno, más allá del contexto donde la encontramos, el término shalom en los salmos refleja todos estos sentidos que venimos diciendo y todos los matices que tiene, que es lo que ahora vamos a ver y nos vamos a introducir. Bueno, en primer término, la paz es esencialmente un don de Dios. A lo largo del Antiguo Testamento y obviamente también en los Salmos, lo que unifica entre sí todos los sentidos diversos pero convergentes que tiene la noción bíblica de la paz es que se reconozca como un don esencial de Dios. Así ocurre también con el término vida, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que indisolublemente la paz y la vida están vinculados. Bueno, Dios, y esto es hermoso porque el Señor como Yahvé Shalom aparece así en oportunidad, que reconstruye el altar de Gedeón en el libro de los jueces, capítulo 6. Así que ya en el Antiguo Testamento Dios asume este nombre. Así como le decimos Emanuel, le podemos decir Dios Shalom, Yahvé Shalom. Bueno, por eso la paz, una de las palabras y experiencias más centrales del judaísmo, es una paz histórica, que se vincula entonces a la presencia de Dios que crea la paz. Y este es digamos así, un atributo, ¿no? Una actividad, una acción de Dios directa que Él crea la paz. Dios domina el cielo, pero desde allá, vinculado con el Señor que truena y que cabalga sobre las nubes de la tormenta, va a decir el Salmo, desde allí bendice a su pueblo con la paz. Y entonces tenemos este primer salmo que los invito a que ustedes tengan a mano el libro del Salterio y que vayan buscando conmigo los salmos que voy señalando para que podamos compartir la palabra juntos. Entonces, el primer salmo al que los invito es el Salmo 29, donde dice desde el cielo, sentado sobre el trono, al final del huracán, Dios extiende su mano, imagínense Dios así extendiendo su mano como lo hacen los sacerdotes, los obispos, y bendice a su pueblo con la paz. Por eso esta referencia explícita de Dios es la única clave de lectura, como decíamos, en el sentido genuino del término paz,
en el Salterio, ¿no? Bueno, la paz, vamos a adentrarnos en el ámbito personal. Vamos a ver un poquito cómo funciona la paz en el ámbito personal, después lo vamos a hacer en el ámbito social, vamos a preguntarnos sobre la paz de los malvados y algunas conclusiones. Bueno, en el ámbito individual, en el ámbito personal, puede entenderse la paz como salud, como bienestar, como seguridad. Y en este sentido es un sentimiento de bienestar, de salud física, de salud moral, que se experimenta como fruto de la bendición divina en el que el Señor se complace. Y miren qué bueno, los invito a que vamos al Salmo 35, versículo 27. Canten y alégrense, dice, los que deseen mi triunfo. Los que desean mi felicidad, repitan siempre, qué grande es el Señor, que en la paz de su siervo se complace. Y entonces está bueno que uno se imagine, ¿no?, a este Dios complaciente en bendecirnos con la paz. Si se trata de un orante que está perseguido, por calumnias, por difamación, porque de alguna manera lo provocan al orante, se produce como una guerra interior, ¿no? Y entonces podemos pensar por oposición que la paz surge cuando Dios escucha el clamor de quien lo invoca, desenvolviéndose en una paz interior, y el orante lo dice así: Dios escucha mi voz, su paz rescata mi alma de la guerra que me hacen. Y entonces estamos en el Salmo 55, está ahí en el versículo 18 y 19, ¿no? Y después hay otro versículo en el Salmo 120, 6, 7. Mucho tiempo he convivido con los que odian la paz. Cuando yo digo paz, ellos dicen guerra. Fíjense esta experiencia, ¿no?, del orante que está perseguido y que de alguna manera le quitan la paz los enemigos. Específicamente, esta paz que puede entenderse como un sentimiento que permite superar y aplacar la angustia, sea una angustia interior que proviene del pecado propio, que proviene de la enfermedad o que proviene de los adversarios. Fíjense que en el Salmo, en este Salmo que tenemos ahí, en el Salmo 38, los invito al versículo 4 y dice: no hay parte sana en mi carne a causa de tu furor, no hay paz en mis huesos a causa de mis pecados. Me siento ahogado en mis culpas. Soy como un peso que supera mis fuerzas. Mis heridas hieden y supuran a causa de la insensatez. Estoy agobiado, decaído hasta el extremo y ando triste todo el día. Fíjense, no hay paz en mis huesos, dice el Salmo 38. Una vez que el orante logra liberarse de esta angustia, el salmista da testimonio de esta paz que se instala en él, y entonces está este testimonio en el Salmo 4, que los invito a que volvamos al Salmo 4 y lo leamos porque es un hermoso salmo y un hermoso testimonio de este proceso que hace el orante, que angustiado clamó al Señor y el Señor lo escuchó y lo liberó. Compartamos el Salmo 4. Versículo 2 dice: respóndeme cuando te invoco, Dios, mi defensor. Tú que en la angustia me diste un desahogo, ten piedad y escucha mi oración. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo ultrajarán el que es mi gloria? Amarán lo falso y buscarán lo engañoso. Sepan que el Señor hizo maravillas por su amigo. Él me escucha siempre que lo invoco. Tiemblen y no pequen más. Reflexionen en sus lechos, guarden silencio. Ofrezcan los sacrificios que son debidos.
y tengan confianza en el Señor. Hay muchos que preguntan, ¿quién mostrará la felicidad si la luz de tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros? Pero tú has puesto en mi corazón más alegría que cuando abunda el trigo y el vino. Y ahí en el versículo 9, me acuesto en paz y enseguida me duermo porque solo tú, Señor, aseguras mi descanso. Un salmo hermoso, este Salmo 4, que da testimonio de este cambio, de este pasar de la angustia que previo clamor al Señor fue escuchado y puede dormir y descansar en paz. Podríamos hacer un paréntesis y preguntarnos, ¿no? Cuando no podemos dormir en paz, si no es que alguna angustia todavía no clamada al Señor está dando vuelta por ahí, ¿no? Bueno, sigamos entonces. Asegura la descendencia. También en este ámbito individual, en la persona buena, la paz tiene consecuencias familiares. Aparece unida a la descendencia, como va a decir el Salmo 37, que es el premio de los inocentes y de los que buscan la paz. Dice el Salmo, en el versículo, Salmo 37, versículo 37 y 38. Observa al inocente, fíjate en lo bueno, el que busca la paz tendrá una descendencia, pero los pecadores serán aniquilados y su descendencia quedará extirpada. Bueno, y entonces acá podríamos decir con estas 5 consecuencias o con estos 5 efectos de la paz en el ámbito individual. Pasemos ahora a la siguiente, digamos, matiz o pregunta que nos hacemos en los salmos, si puede haber paz para los malvados. Este es un tema muy interesante que, bueno, que trata evidentemente de la relación entre la paz y la justicia, ¿no? Que nos permite hacernos esta pregunta sobre la posibilidad de la paz para los malvados, de las que algunos salmos también se hacen eco. Y entonces, si atendemos a la afirmación de Isaías, ya tenemos la respuesta, como dice ahí en la pantalla, ¿no? No hay paz para los impíos, dice el Señor. Isaías 48, 22. Sin embargo, en los salmos hay algunos matices interesantes. Y veamos entonces, comentemos un salmo que de alguna manera va a sintetizar la respuesta a esta pregunta. Comencemos con un salmo en el que generalmente el término paz no aparece traducido, pero está presente y califica una buena amistad. Lo sumo a este apartado, que se trata del amigo íntimo, porque lamentablemente el orante, como Jesús, no tuvo una buena experiencia con este hombre de paz. Y por eso yo llamé, entre comillas, el amigo íntimo, porque dice, hasta mi amigo más íntimo, literalmente en el texto hebreo dice, mi hombre de paz, en quien yo confiaba, el que comió mi pan se puso contra mí. Entonces acá hay un testimonio acerca de quien, habiendo sido un hombre de paz, ya no lo es. Habiendo sido amigo, ya no lo es. Y entonces se transforma de alguna manera en un enemigo, en uno que ya no habla de paz para conmigo. Bueno, mucho más claro, sin duda, respecto a la paz de los enemigos, es la afirmación del inicio del Salmo 73, en el que ora no tuvo reparo en compartir el sentimiento de envidia que le produjo ver esa paz, sinónimo de prosperidad, en la gente mala. Miren cómo dice el Salmo 73 al principio. Qué bueno es Dios para Israel, para los impíos de corazón. Casi se desvían mis pasos. Faltó poco para que diera un traspié, porque tuve envidia
de los presuntuosos, al ver la paz, la prosperidad de los malvados. Sentí envidia. Por lo que, siguiendo esta teoría de la retribución, la paz no debería venir sino del que está bien y de los que hacen el bien. Y por oposición, no debería entonces tener paz el que está mal o hace el mal. Porque la paz es la suma de todos los bienes otorgados a la justicia. Y así, por ejemplo, tener una tierra fecunda, comer hasta saciarse, vivir en la seguridad, dormir sin temor, multiplicarse, ser fecundo, todo esto en definitiva es consecuencia o causa, mejor dicho, de la paz que viene de Dios. Causa de la paz. Todo esto. Ahora, la paz, lejos de ser ausencia de guerra, es plenitud de dicha. Y por eso este Salmo 35, este primero que dice ahí en la teoría de la retribución, dice así: que no canten victoria mis enemigos traicioneros, ni se guiñen el ojo los que me odian sin motivo. Ellos no hablan de paz, fíjense, sino que atacan a los oprimidos de la tierra, traman planes engañosos. Entonces, no me arrastres con los malvados, le pide 28, ni con los que hacen el mal, con los que hablan de paz a su prójimo mientras su corazón está lleno de maldad. Bien, ven, dice, con los que hablan de paz a su prójimo mientras su corazón está lleno de mal. O sea, estamos hablando de esta paz de los malvados que me provoca envidia porque ellos están con el mal y sin embargo ellos tienen paz y yo no. Y entonces, bueno, hay que distinguir, ¿no? Como dice el salmista, los que hablan de paz, pero que en realidad están llenos de maldad. Y entonces realmente no están experimentando la paz. Todo esto nos lleva a esta pregunta original. Si la paz es fruto y signo de la justicia, ¿cómo la pueden experimentar los malos? La respuesta a esta pregunta está, digamos así, a lo largo de la historia de la Biblia, ¿no? Que la paz es concedida, en primer lugar, como plenitud en esta tierra, como un bien espiritual. La paz verdadera es un bien espiritual fuente del mismo Dios. Y entonces, la reflexión de los salmos desde la fe aborda la cuestión de la paz verdadera y dice que en Dios y en su voluntad el justo encuentra la verdadera paz. Y por eso dice, practica el bien, busca la paz. Los mansos encontrarán o gozarán de una gran paz, dice el Salmo 37. Los que aman la ley gozan de paz y nada los hace tropezar. Bueno, y entonces uno dice, ¿es posible la paz para los malvados? Y evidentemente para ellos sí, pero no es una paz verdadera, porque no están en Dios. Y esto es lo que quedará plenamente resuelto con la creencia de una vida futura. Y entonces nos abrimos a esta paz definitiva, a esta paz escatológica, que podríamos decir, ¿no? La reflexión de los salmos también se debate en esto, y miren qué interesante, el Salmo 73, en estos versículos, en el versículo 17 sobre todo, pero desde el 4, ya leímos el 1 y el 3, desde el 4 al 16, habla de esta posibilidad de que los malos tengan paz, pero en el versículo 17 es como que se tranquiliza el orante, y fíjense qué bueno que dice, hasta que entré en el santuario de Dios y comprendí al fin qué nos espera. Y entonces
ahí el orante es como que después de un poco de ponerse en contra de esta posibilidad de que los malos tengan paz, se tranquiliza en Dios. Es como que encuentra en Dios, fíjense cómo siguen los versículos 18, 19, que pronto quedan devastados y acaban consumidos. Y dice, pero yo estoy siempre contigo, en el versículo 23 del Salmo 73, tú me has tomado de la mano derecha, me guiarás con tu consejo, me recibirás con gloria. ¿A quién sino a ti tengo yo en el cielo? Y bueno, termina ahí en el versículo 28, como tienen ahí en la pantalla, aunque mi corazón y mi carne se consuman, Dios es mi herencia para siempre. Mi dicha es estar cerca de Dios, yo he puesto mi refugio en ti, Señor, para proclamar todas mis acciones. Es decir, la paz verdadera y definitiva se encuentra en Dios. Y esta reflexión sapiencial resuelve este escándalo de la paz del malvado con la creencia en la futura en la comunión con Dios. Esto lo describe en las manos de Dios. A los ojos de los insensatos parecen muertos, pero están en paz. Y entonces a veces uno se pregunta, ¿no? Tantas veces nos preguntamos, ¿a dónde están los difuntos? ¿A dónde van? Y bueno, aparentemente están muertos, pero, dice sabiduría y dice el Salmo 73, están en Dios, están escondidos en Dios y tenemos esta certeza, tienen paz. Y esto es muy interesante porque a veces uno se enoja con que a nosotros, supuestamente los que estamos en Dios, nos va todo mal y en cambio a los que no están en Dios les va todo bien. Pero bueno, tenemos este consuelo de que en realidad la paz tiene que ver con Dios, tiene que ver con los justos, tiene que ver con el bien, y esa paz que tienen los malvados es aparente. La que realmente tienen los justos es la verdadera. Bueno, en el ámbito social, ¿qué podemos decir en el ámbito comunitario? Que, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Nos preguntamos por este shalom, al principio como un saludo, ¿no? Como decíamos, un bienvenido o un hasta luego, shalom, pero miren cómo dice el Salmo 125. El Salmo 125 dice un saludo, dice así, colma de bienes, Señor, a los buenos y a los rectos de corazón. Que el Señor haga con los malvados ir a los que se desvían por el camino tortuoso, pero paz a Israel. Bueno, obviamente que todavía estamos pidiendo shalom para Israel, ¿no? Hasta el día de hoy estamos pidiendo esto que dice el Salmo 125, que sea la paz para Israel. Bueno, avancemos un poquito y más concretamente los salmos también atestiguan la necesidad de la paz social que queda por hacerse en medio de las disputas, de los conflictos, de los combates, bueno, que a lo largo de toda la existencia de Israel y hasta el día de hoy siguen como en contra, ¿no? De esta paz. Israel está esperando la promesa del Señor. Miren lo que dice el Salmo 85 que tenemos ahí en pantalla. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos, y para los que se conviertan de corazón. Su salvación está muy cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Y miren qué interesante en el versículo 11, este encuentro de virtudes. Y dice, el amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él, la paz sobre las huellas de sus pasos.
esta es una idea que se repite mucho en los salmos, como vemos, que la justicia va unida a la paz. No hay paz sin justicia y no hay justicia sin paz. Así que, bueno, quizás estemos todavía esperando, ¿no? Esta Jerusalén, ciudad de paz, que uno podría preguntarse, Jerusalén tiene en el mismo concepto de la ciudad Jerusalén, tiene el término paz. El concepto Shalom está unido estrechamente a Jerusalén. ¿Por qué? Porque viene de la divinidad Shalem, venerada antiguamente en la ciudad por los jebuseos, y ahí desde allá resuena esta denominación de la misma ciudad. Desde los jebuseos que Jerusalén es la ciudad de la paz. Y en el judaísmo Jerusalén es considerada la ciudad sagrada porque se asocia a la paz y a la armonía, símbolo de esta conexión entre Dios y el pueblo judío que cree todavía en la paz y que en la redención que llegarán, porque bueno, todavía seguimos esperándola. Y por eso hay una oración en el Salmo 122 muy interesante, que la paz ahí se nota que no es solo una palabra, sino que es un proyecto que implora el corazón, que implora la plegaria. Y dice el Salmo 122, 6, 7, auguren la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman, haya paz dentro de tus muros y seguridad en tus palacios. Por amor a mis hermanos y amigos diré, la paz esté contigo. Bueno, hay que pedirla, ¿no? Para Jerusalén. En este versículo 6 que acabamos de leer, de compartir, ¿no? La paz esté contigo, es una paz que se desean mutuamente, y por eso en el versículo 8 de este Salmo 122 demuestra claramente que la paz no es algo mágico, sino que tiene que ser una intención personal y que tiene que ver con el hermano. Y entonces dice, por amor a mis hermanos y amigos diré, la paz esté contigo. Y vuelve a repetir este deseo de que vivan en paz en Jerusalén los hombres, las mujeres de allí, ¿no? Bueno, Israel pasó y sigue pasando, como sabemos, por tantas guerras, pero desde que volvió del destierro, no pudo menos que apreciar más que nadie la paz, que parece a veces imposible, pero que se convierte en un don precioso de Dios. Y entonces, fíjense que el Salmo 147 dice, glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión, Él refuerza los cerrojos de tus puertas y bendice a tus hijos dentro de ti. Él asegura la paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Así que bueno, es tan importante este don precioso a esperar, que el pueblo de Israel todavía sigue creyendo en este Dios que asegura la paz en sus fronteras. Y así será bendecido el hombre que teme al Señor, dice el Salmo 128, que el Señor te bendiga desde Sión todos los días de tu vida, contemples la paz de Jerusalén, vean los hijos de tus hijos, paz a Israel. 128, 4, 6. Bueno, otro punto interesante es esta paz para el rey y para su descendencia, que como don de Dios también es tan necesaria que el pueblo la pida para su rey. Y no falta un salmo, ¿no? El Salmo 72, que le pide el pueblo, concede tu justicia al rey y tu paz al hijo del rey, para que gobierne con justicia y rectitud en los pobres, ¿no? Que las montañas traigan al pueblo la paz. Y entonces ahí que él defienda a los humildes del pueblo, ¿no? Justicia real. Y entonces dice que dure tanto
como el sol, estoy en el Salmo 72, versículos 1 al 7, ¿no? A lo largo de las generaciones, que en tus días florezca la justicia y abunde la paz mientras dure la luna. O sea, un pueblo que pide para su rey, para su gobernante, la paz. Bueno, y por último, paz, bueno, esto decíamos, el paz en las montañas, de ese mismo Salmo 72, avancemos, defensa de los humildes, siempre en este Salmo, y pasemos a la siguiente diapositiva, que es interesante porque se relaciona con el querer del Señor. Y a veces uno se pregunta, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, una de las tantas respuestas a cuál es la voluntad de Dios es que Dios quiere la paz, obviamente, y no la guerra. Y entonces siempre fue una certeza del creyente saberse protegido por este Señor de los ejércitos, que está por encima de todas las naciones y que su deseo es claramente la paz. Su querer no es la guerra, y por eso hay un montón de metáforas. Y miren, acá yo puse 5 metáforas que tienen que ver con esto, que el Señor quiere la paz. Y los invito a que busquemos en el Salmo 46. Este Señor de los ejércitos está con nosotros, dice el Salmo, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan a contemplar las obras del Señor, Él hace cosas admirables en la tierra. Y dice, elimina la guerra hasta los extremos del mundo. Rompe el arco, otra metáfora. Quiebra la lanza, otra metáfora. Prende fuego a los escudos. Ríndanse y reconozcan que yo soy Dios, yo estoy por encima de las naciones, por encima de la tierra, dice el Salmo 46, el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. O sea, un Señor que tiene como objetivo, ¿no? Que no haya guerra, que no haya arcos, que no haya lanzas, que no haya escudos. Pareciera una utopía, pero bueno, a veces esto que pide el orante también lo pide para cada uno, lo pide para cada uno el Señor personalmente, ¿no? Bueno, en el Salmo 76 tenemos siempre este querer del Señor de los ejércitos, que es la paz. También estas mismas metáforas, Dios es conocido, dice el Salmo 76, versículos 2, 4. En Judá su nombre es grande en Israel. Aquí está en tienda de campaña, en Sión se levanta su morada. Y ahí dice, quiebra la flecha fulgurante, el arco, el escudo, la espada, las armas de guerra. Y entonces este Dios como rompiendo, ¿no? Arcos, lanzas, estaría destruyendo las armas de guerra. Esto es lo que él quiere, que los ejércitos y que las guerras, que pueden a veces hasta parecer sagradas, aparezcan como idolatrías, porque su poder no aprueba, está para romper todo eso, quebrar, quemar, no aprueba la guerra ni sus instrumentos. Por último, en el Salmo 96, acá en este gobierna con justicia, que tenemos acá en la pantalla, paz universal, el reino de Dios es sinónimo de paz y de una, fíjense, una humanidad reconciliada. El mundo quiere, espera, desea la paz. Pero bueno, a veces el mundo parece querer hacerla él a la paz. Y entonces lo hace mediante la guerra. Sin embargo, Dios es fuente de paz genuina, ¿no? Y entonces por eso rompe las armas de guerra. Bueno, y ahí dice en el Salmo 96, canten al Señor un canto nuevo, cante al Señor toda la tierra, diga entre las naciones, el Señor reina, alégrese el cielo, la tierra, porque Él viene a gobernar la tierra, gobierna con justicia, trae la paz, gobierna a los pueblos en verdad. Bueno, un salmo que habla del reinado de Dios
a través de la verdad, de la justicia y de la paz. Bueno, vamos a algunas líneas conclusivas en la próxima diapositiva. Y entonces el sustantivo hebreo, shalom, que vimos, tiene varios sentidos, desde la paz, que empieza con un saludo, ¿no? Y que después termina en el ámbito personal, como vimos, ¿no? Y en el ámbito comunitario, rescatando al fiel de los ataques externos y de los ataques internos, como vimos en el Salmo 55, 120 y 38, Dios que da descanso en la tribulación, con el Salmo 4, Dios que asegura la paz a la descendencia de los justos, con el Salmo 37, que elimina la guerra, que promete la paz especialmente a Jerusalén. Jerusalén como definición es ciudad de paz, lugar de paz, que la reza, que la espera, que la implora. Bueno, el orante que se escandaliza de la paz de los malvados, pero no sin constatar que la paz verdadera proviene de practicar el bien, en especial la justicia. Y después veíamos en el ámbito escatológico este Salmo 73, que asegura la paz a los que ya están con él, en el cielo, ¿no? en la esperanza futura, en la escatología. En definitiva, pasemos, en definitiva, toda esta pluralidad de sentidos, de significados, está presente en mayor medida en los salmos de súplica. Fíjense que esto es interesante porque la paz en el salterio no se constata tanto, sino que se suplica, se desea, es para, para esperar, y se sabe que proviene de Dios. Involucra a la persona, involucra a la comunidad, pero nos invita a una vida de oración, de súplica, de clamor, ¿no? Refuerza este anhelo del mundo, que quiere un mundo sin guerras, que quiere un mundo de paz. Y en definitiva es un don que trasciende lo cotidiano. Y entonces la esperanza de la llegada de ese Dios de paz, que marca y que sigue marcando la historia israelita, la historia del mundo, sabe que viene desde la montaña de Sión, porque ahí está como la presencia genuina de Dios simbólica, ¿no? En el monte Sión como príncipe de la paz, pero que sabemos no va a encontrar su sentido más profundo, que sabemos no va a llegar sino con Jesús. Y entonces el Antiguo Testamento se abre al Nuevo Testamento en esa expresión que hemos hecho de nuestro lema, ¿no? Este año, les dejo la paz, no como la da el mundo, no como a veces la provoca o la pretende el mundo, sino la paz de Jesús, que está unida a la justicia, como decíamos, al bien, a la verdad, que se abrazan, ¿no? Bueno, gracias por la paciencia, gracias Ana María pobre, tuvo que hacer lo que pudo, pasando las diapositivas sin saber que venía, pero bueno, menos mal que tenemos esta gran cantidad de matices en el salterio que está lindo compartir en esta noche, esperando que el Señor nos regale el don de la paz, sobre todo a Jerusalén. Bueno, muchas gracias y no sé si hay alguien que tiene alguna pregunta, alguna opinión, algún feedback, quedo abierta a esto. Gracias. Saben que las preguntas las pueden hacer desde el chat. Escriben la pregunta ahí y Leandro y yo vamos leyendo las preguntas que hagan. Buenas noches. Yo simplemente quería agradecerle, mandarle un saludo a Mirta y a usted, doctora Verónica, que el año pasado estuvimos en junio en San Salvador de Jujuy y acá en Buenos Aires en el La Salle. Bueno, muchas gracias, Cristina. Gracias.
Gracias, Gachi, que ahí está agradeciendo. Yo quiero agradecer a Verónica, como siempre, un placer escucharla. Gracias, Vero. Que Dios te bendiga. Gracias, querida, ¿Nos vemos en gracias. Córdoba? ¿Nos vemos en Córdoba, Verónica? Nos vemos si Dios quiere, sí, con gusto. Sí, la verdad que esta noche tuve un problema técnico y no podía yo pasar las diapositivas, así que bueno, era difícil, pero de alguna manera quería mostrarles la amplitud de matices y de sentidos que tiene la paz en el Salterio, pero bueno, siempre los salmos nos ayudan a orar y hay que seguir orando por la paz, ¿no? Seguir Totalmente. pidiéndola, que el Señor nos bendiga con este don que no es solo ausencia de guerra, como vimos, sino plenitud, ¿no? Integridad, bueno, que ya lo vimos, que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con la verdad, con el bien. Bien, mira, Lorena, Estela Maris, Karina, Ana, te agradecen mucho por la exposición. Bueno, gracias por la paciencia y bueno, perdón porque a veces no coincidían las diapos con lo que yo decía, pero bueno, era complicado. Le- le- Guardo. Les rogamos que apaguen el micrófono, algunos de los que fueron hablando, porque queda como acoplando, ¿eh? Se escucha un zumbido. Bueno, Bien, muy acá bien. dice que gracias por el Salmo 51 que Rita lo va a usar para cuando esté triste, perdón, dice, cuando esté nerviosa, no triste. Bueno. Sí, ojalá esta noche nos acostemos en paz, como dice el Salmo 4, y aunque estemos angustiados, pongamos en el Señor todas nuestras preocupaciones y durmamos por lo menos esta noche de corrido y en paz. Bueno, Bien, no sé si no hay más comentarios, preguntas. Acá hay una pregunta de María de Catamarca, Vero. ¿Qué dice? En uno de los salmos decía felicidad en lugar de paz, por otra traducción. Y eso es hermoso. Gracias. No, Claro, no era una pregunta, era... sí, a veces vieron que las traducciones sí, yo busqué el término shalom en hebreo y busqué los textos que tenían que ver con el término. A veces se traducen de otra manera, pero en el original los salmos que cité tienen el término shalom. Sí, 91 cuando esté en peligro, sí, y estamos recuerden bien. mucho eso porque con Pablo usa mucho ese sentido de shalom también, así que Vero me da el pie, recuérdenlo que lo retomamos la semana que viene. Buenísimo. Bueno, Hay los una invito a... última pregunta de Sí. Oscar Ah, sí, y con eso sí, terminamos. ¿qué dice? Gracias por el encuentro. Una pregunta, Israel, porque no alcanza la paz, ¿puede ser porque el pueblo judío no reconoce a Jesús? Y bueno, no, eso ya no puedo decirlo yo, no sé. Este, Yo creo que más que porque no reconoce a Jesús, creo que creen ellos que la paz la tienen que generar ellos y en realidad es un don de Dios. Y entonces cuando nosotros hacemos o pretendemos hacer la paz, crear la paz, y tenemos que recurrir a las armas como hacen los pueblos de Oriente, bueno, se olvidan de Dios más que nada, ¿no? Me parece que a veces en nombre de Dios, pero no un Dios verdadero, inventan guerras, inventan armas, inventan arcos, flechas. Olvidarse de Dios es olvidarse de la paz. De eso estoy segura. Jesucristo nos trae a nosotros la paz porque creemos, pero bueno, no podemos decir que solo los que creen en Jesucristo tengan paz y los demás no. Me parece que eso ya es medio peligroso. Bueno, muy bien. Eh, bueno, gracias, Vero, de verdad. Eh, Nos despedimos ya, que son las 9. Los invitamos a todos el jueves que viene.
a continuar con el tercer encuentro, que va a estar a cargo del padre Gabriel Rodríguez. Em, Él mismo se va a presentar ahora, eh, Leandro. Ahora, Exactamente, vamos a ver ahora su video de presentación y me iba justo a decir, terminamos con ese video, que los esperamos no a la misma hora, sino puntuales, que era como hoy hubiésemos querido, pero sí en el mismo canal, ¿eh? A la una misma hora y por el preguntita, mismo canal. Verónica, ¿conoces al doctor Passari? El No, sábado viene a dar una charla de teología a mi parroquia. mira. Gracias. Muchas gracias, Micra, por todo el esfuerzo que está haciendo para traducir. Gracias. Ay, ¿Así mi se dice jefa. gracias? ¿Eh? ¿Cómo se dice gracias en Este lenguaje es de un señas? aplauso, esto es gracias. 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 Este es un aplauso, Vero. Ah, bueno, bueno, gracias, gracias. No está saliendo el audio. Me parece que lo va a tener No se que decir escucha. él. No, Lo digo yo en vivo. Bien, me toca hablar sobre la paz en Pablo. Pablo toma mucho este concepto judío, pero fundamentalmente la paz es producto de otra cosa, ¿sí? Pablo usa un término difícil que se llama justificación. ¿Qué significa? Que Dios nos reconcilió con Él por medio de Jesucristo. Y nada más, no digas más nada, que vengan a escucharte el próximo jueves. Paz a todos y que Dios shalom. nos bendiga. Buenas Chao, chao. noches. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Siempre el jueves a las 20. Sí. Sí.